3.2. Movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a leer y analizar este primer párrafo. Distancia, velocidad y tiempo. Cuando un cuerpo se desplaza con velocidad constante a lo largo de una trayectoria rectilínea, decimos que su movimiento es rectilíneo uniforme. La palabra uniforme indica que el valor de la velocidad permanece constante en el tiempo. Como notarás, se han marcado las ideas principales o las palabras claves que tenemos en este párrafo. En base a ellas vamos a elaborar un esquema. Entonces tenemos movimiento rectilíneo uniforme. La palabra movimiento hace referencia a un cambio de posición a través del tiempo. Un objeto se encuentra en una posición y luego se encuentra en otra. Entonces existió un movimiento porque este cuerpo cambió de posición. Luego, la trayectoria que siguió ese cuerpo es rectilínea. Quiere decir que se movió en línea recta desde la primera posición hasta la segunda posición. No hizo esto, por ejemplo, ni esto, ni esto. Siguió una trayectoria rectilínea. Además, este movimiento sucedió a velocidad constante. Velocidad constante quiere decir que esta velocidad no cambia. Si me dirigí desde la primera posición hacia la segunda a, por ejemplo, 3 metros por segundo, cuando estaba en este lugar, mi velocidad era de 3 metros por segundo. Cuando estaba en este, también era de 3, y así en todos los puntos que pertenecen al segmento de esa trayectoria, teníamos una velocidad de 3 metros sobre segundo. Continuemos analizando el texto. Vamos entonces a la siguiente parte. Como ejemplo, supongamos que un automóvil se desplaza por una carretera recta y que su velocímetro siempre indica una velocidad de 60 km por hora. Como usted sabe, esto significa que en una hora el auto recorrerá 60 km, en 2 horas 120 y en 3 horas 180 km, etc. O sea, así sucesivamente. Bien, leamos de nuevo el ejemplo. Como ejemplo, supongamos que un automóvil se desplaza por una carretera recta y plana y su velocímetro siempre indica una velocidad de 60 km sobre hora. Notemos de que se están cumpliendo las condiciones mencionadas anteriormente. La trayectoria es rectilínea y la velocidad es constante. Entonces, 60 km por hora significa que este móvil tiene una capacidad de en una hora recorrer 60 kilómetros. Eso es lo que significa 60 kilómetros por hora. Es 60 kilómetros sobre una hora. Por cada una hora recorremos 60 kilómetros. Entonces, si en una hora recorro 60, en 2 horas debe ser el doble y en 3 horas debe ser el triple de 60, o sea, 180. Ahora, aquí tenemos los datos anteriormente mencionados ordenados en una tabla. Vamos a llamar a cada punto, a cada situación, con una letra minúscula de imprenta para que podamos ver cómo hacemos el cálculo para llegar a estas conclusiones. En una hora dijimos que este móvil recorre 60 kilómetros y en 2 horas 120, pero ¿qué hago con los números o qué cálculo matemático hago para obtener este 120? Vamos a ver, veamos el inciso B primero para que se pueda comprender. Entonces, tengo una velocidad de 60 kilómetros por hora, o sea, en una hora recorro 60 kilómetros. En 2 horas debería, para hacer el cálculo, multiplicar por 2 a 60. O sea, hago 2 por 60 y así obtenemos el 120. Y si quiero 3 horas, hago 3 por 60 y ahí me da 180.
Notemos además que acá se puede simplificar hora con hora y así el resultado nos da en kilómetros. En conclusión, observe que la distancia cubierta se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo transcurrido. Velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo y el resultado es la distancia en cada cálculo para cada caso particular. Por tanto, si se representa por d la distancia, por b la velocidad y por t el tiempo en que se recorre la distancia d, podemos escribir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, que es lo que estuvimos haciendo acá, multiplicando la velocidad por el tiempo t transcurrido. Y así es como se obtiene la distancia. Además, podemos extraer otra conclusión, y es que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Tenemos nuevamente la tabla que analizábamos en el punto anterior. Y veamos que si hacemos un gráfico cartesiano en donde ubicamos la distancia en función al tiempo, esto quiere decir de que el tiempo siempre va a ir en el eje X. Sabemos que una hora va con 60, 2 horas va con 120 y 3 horas con 180. Podemos agregar acá un punto más en donde establecemos que en 0 hora, lógicamente, tendremos 0 distancia recorrida. Y tendríamos aquí un nuevo punto. Las proporciones directas, cuando las graficamos, siempre nos da una recta que pasa por el origen de coordenadas, como en este caso. Y además, las proporciones directas tienen otras características. Por ejemplo, para que el 1 se transforme en 2, yo debo multiplicar al 1 por 2. Y para que el 60 se transforme en 120, tengo que multiplicar al 60 también por 2. Notemos de que multiplicamos al tiempo y a la distancia por el mismo número. ¿Qué pasa para el 3? Al 1 lo tengo que multiplicar por 3 para que el resultado sea 3. Y al 60, si lo multiplicamos por el mismo número, obtenemos el resultado que se corresponde con la gráfica y con la situación, que cumple con las situaciones del problema. También podríamos hacer esto al revés. Dividimos al 180 entre 3 y dividimos al 3 entre 3 y obtenemos los valores originales. Entonces, dos cantidades son directamente proporcionales, por ejemplo, las cantidades, la magnitud del tiempo y la distancia son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir uno de ellos, o sea, uno de estos valores, el otro queda multiplicado o dividido por el mismo número. Esto quiere decir que si multiplico al 1 por 2, al 60 lo tengo que multiplicar también por 2. Y si divido a uno de ellos por un número, en este caso si divido al 2 por 2, me da 1, al otro también lo debo dividir por 2. Dos cantidades son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Entonces, la distancia y el tiempo son directamente proporcionales porque cumplen con esta condición y además porque su gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Vamos a una aclaración importante. Obviamente, esta ecuación, estamos hablando de la expresión matemática, se aplica igualmente en caso de que la trayectoria no sea rectilínea, como en la figura 3.4, que es esta. Pero no olvidemos que solo es válida cuando el valor de la velocidad permanece constante, o sea, cuando la velocidad no cambia. Entonces, para el movimiento uniforme, se tiene que distancia igual a velocidad por tiempo, o sea, la ecuación que la distancia es igual a velocidad por tiempo, cuando la trayectoria es curva, o sea que la ecuación es válida aunque la trayectoria sea curva. Pero eso no sirve para calcular la medida de la trayectoria
y no el desplazamiento, cuya diferencia vamos a ver en otros videos. No es lo mismo distancia recorrida o espacio recorrido que desplazamiento. De todas maneras, por el momento utilizaremos esta ecuación indistintamente para las dos situaciones. El diagrama BT. Antes de leer el texto vamos a analizar directamente qué es lo que pasa cuando graficamos la velocidad en función del tiempo para la situación anterior, en donde tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Notemos que la diferencia fundamental es que las variables que estamos relacionando no son las mismas. En la gráfica anterior teníamos en el eje de la Y a la distancia, medida en kilómetros, mientras que ahora tenemos la velocidad que se mide en kilómetros sobre hora. En el eje de la X tenemos nuevamente el tiempo. Vamos a suponer de que el móvil del ejercicio anterior mantuvo la velocidad constante durante 5 horas. Entonces, en el momento en el que nosotros iniciamos el estudio de este fenómeno, o sea, en el tiempo cero, el móvil ya tiene una velocidad de 60 km sobre hora. Una hora después, tiene la misma velocidad, ya que dijimos que es constante, por lo tanto no cambia. Y 2 horas después tiene la misma velocidad, 3 horas después tiene la misma velocidad, 4 horas tiene la misma velocidad, y luego de 5 horas tiene siempre la misma velocidad. Entonces, aquí no sucede lo que en el caso anterior, que yo, por ejemplo, multiplicaba, se duplica la hora, y acá no multiplico por 2 a la velocidad porque dijimos que no cambia, o sea que no tenemos una proporción directa. Tenemos una relación constante, una función constante. Entonces, si graficamos los puntos, digo 0 va con 60. 1 va con 60 también. Y 2 va con 60, 3 va con 60, 4 con 60 y 5 con 60. Después no sé lo que sucedió. Uniendo los puntos, obtenemos una recta que es horizontal, que sería esta, nuestra gráfica, lo que aparece con rojo. Y esa recta, o ese segmento horizontal, es paralelo al eje del tiempo. Entonces, en conclusión, haciendo una especie de resumen, para el MRU, cuando tenemos una gráfica distancia-tiempo, obtenemos una recta que pasa por el origen de coordenadas. Y cuando hacemos la gráfica velocidad con tiempo, obtenemos una recta paralela al eje del tiempo, que sería la que acabamos de hacer. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros vemos el área que está abajo de la gráfica, recordemos que la gráfica es esta, el área abajo que está entre el eje del tiempo y la gráfica, representa una de las variables de este fenómeno. Veamos que se formó un rectángulo y el área de los rectángulos es base por altura, que sería lo mismo que altura por base. Entonces, vamos a escribir por comodidad esto. O podríamos tomar esto dando vuelta al esquema, pero bueno, vamos a dar vuelta a la fórmula. Total es lo mismo, como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, veamos que la altura, esta medida, la altura del rectángulo, es 60 km por hora. Y la base es 5 horas. Hacemos la multiplicación, o sea, estamos sustituyendo la fórmula del área, 60 por 5, y nos da 300 kilómetros porque la hora se simplifica con la hora. Entonces, ¿qué estamos hallando? ¿Qué se mide en kilómetros? La distancia. Por lo tanto, el área bajo la gráfica representa la distancia recorrida por el móvil en este esquema. Recordemos entonces que en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos distancia, velocidad y tiempo. Si yo tengo una gráfica que tiene velocidad
y tiempo, o sea, estas dos variables, y desconozco la distancia, puedo hallarla calculando el área bajo la gráfica. Una vez realizada ya esta explicación, vamos a leer el texto. El diagrama BT. Trate ahora de graficar la velocidad en función del tiempo para un cuerpo que se desplaza a una velocidad constante. Considere, por ejemplo, un automóvil a 60 km/h. Deberá obtenerse un gráfico igual al de la figura 3.5, que es este. Pues para cualquier valor del tiempo la velocidad es la misma. Y esto en el esquema corresponde a los puntos A, B, C, D, etc., situados sobre la recta paralela al eje del tiempo. Entonces, ya se puede comprender el primer párrafo. Supongamos que el auto se desplaza durante 5 horas, recorriendo por lo tanto una distancia de 300 kilómetros. Si calculamos el área bajo la gráfica, obtendremos 300, es decir, el valor de la distancia recorrida, dijimos que era el área. Así pues, aprendimos ya que en el movimiento uniforme, la gráfica BT es una recta paralela al eje del tiempo y que el área bajo dicha línea proporciona el valor de la distancia recorrida. Esta es la conclusión de todo lo que se explicó en esta sección. Ejemplo 1. Un automóvil se desplaza por una carretera de modo que su diagrama BT es como el de la figura 3.6. Esta es la figura 3.6. Describir el movimiento del auto. Ese es el inciso A. Notemos que si observamos todo el diagrama, la velocidad en todo el fenómeno durante las 4 horas no permanece constante. De todas maneras, podemos desarmar o estudiar por partes este fenómeno de la siguiente manera. Tomamos el primer intervalo de tiempo de 0 a 1 hora, el segundo de 1 a 3 y el tercero de 3 a 4. El móvil, si parte del reposo, vamos a suponer que súbitamente su velocidad es de 30 km/h. Esto en la realidad no sucede, porque para llegar a esta velocidad, el móvil tiene que aumentar progresivamente su valor. No es que el velocímetro está en 0 y súbitamente ya está en 30. Vamos a dibujar un poco mejor esto. No sucede que el velocímetro está en 0 y de buenas a primeras desaparece de acá y aparece acá. Tiene que progresivamente ir de a poco subiendo la velocidad hasta llegar a 30. Pero vamos a suponer, por comodidad y porque en la práctica los cálculos no van a tener mucha diferencia o demasiado margen de error, o sea que es útil estudiar como si esto sí pasaría, como si pasamos de 0 a 30 en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, se considera como que el móvil parte ya con una velocidad de 30 km/h. Y esa velocidad se mantiene constante durante 1 hora. Luego, aunque esto no pase, como ya dijimos, vamos a suponer de que súbitamente su velocidad cambia de 0 a 90 y ahí vamos a estudiar el segundo intervalo que es de la hora 1 a la hora 3 y se mantiene constante esa velocidad durante 2 horas. Recordemos que de 1 a 3 hay 2 horas. Luego la velocidad baja, o sea que la persona presiona el freno y súbitamente la velocidad desciende de 90 a 60. Nuevamente, esta velocidad se mantiene constante durante un tiempo, que es igual a 1 hora, desde la hora 3 a la hora 4. Entonces tengo el primer intervalo, el segundo intervalo y el tercer intervalo. Recorriendo 3 distancias, distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Notemos de que acá se formaron 3 rectángulos. Por lo tanto, yo tengo un área 1, un área 2 y un área 3. Base por altura y base por altura.
En el inciso A nos pedían solamente describir el movimiento, que es lo que a grosso modo hicimos. De todas maneras, ahora ya vamos a leer cómo tendría que quedar una redacción eh, con relación a este punto de la descripción. Veamos. La gráfica muestra que el movimiento fue observado durante un tiempo total de 4 horas. Cuando se empezó a contar el tiempo en el instante inicial, t igual a 0, el automóvil se desplazaba a una velocidad de 30 kilómetros sobre hora. Mantuvo esta velocidad durante una hora. En el instante t igual a una hora, el conductor oprimió el pedal del acelerador. Y su velocidad aumentó súbitamente a 90 kilómetros sobre hora. En realidad, un cambio instantáneo de la velocidad, como en este caso, no es posible. Pero si el cambio fue muy rápido, la situación real diferirá muy poco de la que se muestra en el diagrama y no es necesario considerar tal diferencia. Desde este instante, desde el tiempo igual a una hora, la gráfica nos indica que el auto mantuvo su velocidad de 90 km sobre hora durante 2 horas. O sea, hasta el instante t igual a 3. En este momento, el conductor oprimió el pedal de los frenos y la velocidad disminuyó rápidamente, eh, manteniéndose constante durante una hora. Y esa velocidad disminuyó hasta 60. Estábamos acá y la velocidad baja a este nivel, manteniéndose constante durante una hora, o sea, desde el tiempo 3 al tiempo 4. Inciso B. ¿Cuál es la distancia recorrida por el automóvil durante el tiempo en el que fue observado? O sea, la distancia total durante las 4 horas. Bien, no podemos calcular con la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo en un solo cálculo toda la distancia recorrida, pero vamos a ver qué pasa si nosotros dividimos, como dijimos anteriormente, en 3 partes el fenómeno. Entonces tengo como que 3 movimientos rectilíneos uniformes. Entonces acá podemos aplicar la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo para calcular la distancia 1, que se corresponde con el primer rectángulo. Luego la aplicamos para esta sección y luego para esta sección. Entonces vamos a calcular la distancia 1, que es velocidad por tiempo, donde el resultado es 30 kilómetros, ya que hago la velocidad de 30 kilómetros sobre una hora. Recordemos que acá de base tengo una hora. Simplificamos hora con hora y hago 30 por 1 y nos queda 30 kilómetros. Ahora veamos qué es lo que pasa con la distancia 2. Tengo 90 kilómetros sobre 2 horas. Recordemos que acá no tenemos que cometer el error de tomar el tiempo como con un valor de 3, porque no estamos contando desde acá 1, 2 y 3, sino que para esta velocidad el fenómeno es válido desde el tiempo igual a una hora, o sea que tengo 1, 2 horas, porque contamos desde la hora 1 hasta la hora 3. Entonces, para calcular la distancia 2, se hace la velocidad, que es 90 km sobre hora, por 2 horas, aplicando la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo, sustituyendo la velocidad por 90 y el tiempo por 2 horas. Simplificamos hora con hora y hago 90 por 2 y tenemos 180 kilómetros en este segundo intervalo. Y en el tercer y último intervalo tenemos una hora, porque contamos desde 3 hasta 4, y una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Entonces sustituimos en la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo, la velocidad por 60 y el tiempo por una hora. Nos queda de esta manera. El tiempo con el tiempo se va, hago 60 por 1 y ya tenemos una distancia de 60 kilómetros. Entonces acá tenemos 30 kilómetros. En este lugar tenemos 180 kilómetros y acá tenemos 60 kilómetros. Para calcular la distancia total deberíamos sumar
las tres distancias. Entonces la distancia total es igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3, cuyo resultado es 270 kilómetros. Podés realizar la suma y corroborar de que ese es el resultado. Veamos este último párrafo. Esta distancia corresponde en la figura 3.6, o sea, a la gráfica que veníamos analizando, al área total, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 4. Por tanto, hemos ya comenzado a encontrar movimientos en los cuales no se puede aplicar directamente la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo, pero comprobamos que el área bajo la gráfica velocidad-tiempo, también en el caso de este movimiento más complejo, sigue proporcionándonos la distancia recorrida. O sea que en este caso complejo, el área nos sigue proporcionando la distancia recorrida, el área total de la gráfica. El área total bajo las gráficas, quise decir. ¿Qué significa una velocidad negativa? Vamos a suponer que un móvil parte del punto A hacia el punto B. Cuando el móvil se dirige desde A hacia B, o sea, desde donde parte hacia el punto final, y tenemos una velocidad, por ejemplo, de 60 km sobre hora, se considera que tiene una velocidad positiva. Pero cuando el móvil va de regreso, vamos a considerar que la velocidad es menos 60 kilómetros sobre hora. Recordemos de que la velocidad es un vector, por lo tanto se representa por medio de una flecha cuyo tamaño me define la magnitud, o sea, el número 60, pero me da también una información acerca de la dirección en sentido. Acá tenemos una dirección horizontal y con un sentido hacia la derecha. En el otro caso, en el del menos 60 km sobre hora, tendré que dibujar un vector del mismo tamaño porque también estamos hablando de 60, la misma dirección horizontal, pero con sentido opuesto. Y como el sentido es opuesto y eso me indica la punta de la flecha, el valor será negativo, la intensidad será negativa. Entonces, recordemos de que velocidad y rapidez no es lo mismo. La velocidad es un vector y por lo tanto se establece el sentido positivo y negativo del mismo. En el caso de la rapidez, solamente tiene en cuenta el valor absoluto, o sea, el 60. Por lo tanto, podemos decir de que de ida y de vuelta tenemos la misma rapidez, 60 km sobre hora, pero distinta velocidad, porque en un caso estoy de ida y en el otro caso estoy de vuelta. Tenemos signos distintos. Veamos el texto. Con esta aplicación lo vas a comprender. Cuando un cuerpo se desplaza en cierta trayectoria, suele considerarse el movimiento en uno u otro de los dos sentidos, uno de los cuales es positivo y el otro negativo. Así, para un automóvil que se desplaza por una carretera, consideremos positivo el sentido desde el punto de partida, sentido del aumento de los kilómetros recorridos, y si el automóvil se estuviera aproximando al punto de partida, o sea, de regreso, diríamos que se desplaza en sentido negativo. En el primer caso, la velocidad del auto se considera positiva y en el segundo negativa. Por tanto, cuando decimos que la velocidad de un auto es de menos 60 km sobre hora, debemos entender que se desplaza a 60 km por hora en el sentido que se considera negativo, o sea, de regreso. Ahora vamos a analizar con mayor detenimiento el diagrama distancia-tiempo. Ya habíamos extraído anteriormente algunas conclusiones. Dijimos que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Y cuando tenemos funciones directamente proporcionales, en matemáticas se representan de esta manera. En donde A se llama pendiente y es un valor constante. Y ahora vamos a ver por qué es un valor constante, qué es lo que pasa con las proporciones y lo veremos a partir de un ejemplo. Tenemos aquí una gráfica y acá tenemos la tabla de valores. En 60, la velocidad
No la tenemos, pero sabemos que en una hora recorremos 60 kilómetros, en 2 horas recorremos 120, en 3 180 y en 4 240. Notemos de que si dividimos el valor de la distancia con el tiempo, 60 dividido 1, me da lo mismo que otro par. Por ejemplo, 120 dividido 2, y lo mismo que 180 dividido 3, y lo mismo que 240 dividido 4. Estamos tomando los valores de la distancia con su correspondiente tiempo. 60 sobre 1, 120 sobre 2, 180 sobre 3 y 240 sobre 4. En todos los casos, la división del numerador con el denominador nos da 60. Este es entonces un valor constante, que vendría a ser el valor de la pendiente en las fórmulas matemáticas. Este valor. Ahora veamos cómo relacionamos lo que acabamos de decir con este fenómeno. Aquí tenemos la gráfica de la tabla anterior. Una hora va con 60, 2 va con 120, 3 con 180 y 4 con 240. Así tenemos estos puntos alineados. Y 0 con 0, recordemos que es una proporción directa. La distancia es directamente proporcional al tiempo y por lo tanto siempre la recta pasa por 0. Algo que no explicamos hasta el momento es cómo se calculan las variaciones, ya sea de tiempo, de posición o cualquier variación. Solamente dijimos, por ejemplo, que entre el tiempo 1 y el tiempo 3 hay 2 horas y explicamos eso de la siguiente manera. Si contamos desde el 1 hasta el 2 y el 3, vemos que tenemos 2 horas. Pero, ¿qué se hace con el 3 y con el 1 para obtener 2 horas? Entonces, la variación del tiempo se calcula de la siguiente forma. En este caso, haríamos 3 menos 1 y así obtenemos ese 2. Notemos de que 3 es el tiempo final y 1 el tiempo inicial. Por lo tanto, la variación del tiempo se debe calcular siempre como tiempo final menos tiempo inicial. Y cualquier variación se calcula de esta manera. La situación inicial menos la situación final menos la inicial. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la variación de la distancia entre 180 y 60, sabemos que acá tenemos 60 y acá tenemos otros 60. Tendríamos 120 kilómetros de variación. Pero aplicando la fórmula, diríamos la variación de la distancia o de la posición sería 180 kilómetros menos 60 kilómetros. Y así obtenemos el 120 que mencionamos recién. 60 y 60, 120. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos con estos dos números para que nos des 120? Lo que hacemos es restar posición final menos posición inicial, o distancia final menos distancia inicial. Por lo tanto, la variación de la distancia, o de la posición en este caso, sería distancia final menos distancia inicial. También podemos poner distancia cero, en el tiempo cero. Veamos de que si tomamos el punto A y el punto B y analizamos las variaciones que al pasar del punto A al punto B tenemos en el tiempo y en la distancia, se formará la siguiente figura. Para pasar de A a B podemos seguir este camino. O sea que tiene que sufrir una variación de 2 horas el tiempo y la distancia una variación de 120. Expliquemos esto de otra manera. Para pasar de A a B tenemos que analizar cuánto nos movimos horizontalmente y cuánto nos movimos verticalmente. Horizontalmente nos movemos 2 horas. Vamos de la hora 1 a la hora 3, o sea, la variación del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. 3 menos 1, 2. Entonces, por eso tenemos 2 de base. Y para pasar verticalmente de A hacia B, debemos desplazarnos desde el 60 hasta el 180. Notemos que esta longitud es igual a esta. Por lo tanto, estamos hablando de 120
kilómetros. Ya dijimos que se calcula 180 menos 60, por lo tanto, acá tenemos 120 de altura. Tenemos un triángulo que tiene 2 de base y 120 de altura. Si calculamos con relación a este ángulo el valor de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, obtendremos cateto opuesto 120 kilómetros sobre el cateto adyacente, que es 2 horas, y el resultado de esta cuenta será 60 kilómetros sobre hora. Y de aquí es de donde obtenemos nuestra siguiente conclusión. Si nosotros calculamos la tangente con relación a este ángulo de la recta del gráfico, obtenemos el valor de la velocidad. Vamos de nuevo. Si yo tengo el gráfico distancia con tiempo y formo un triángulo, luego calculo el valor de la tangente con relación siempre a este ángulo o a este, obtendré el valor de la velocidad. Entonces veamos. Y es igual a A por X. A es la pendiente. En Y habíamos graficado la distancia y en X habíamos graficado el tiempo. O sea que Y es D, X es T. Resulta que la pendiente siempre es la tangente del ángulo. Y en este caso, la velocidad, que ya dijimos que es constante. Entonces, lo que tenemos es una función lineal en donde la pendiente es la velocidad y la obtenemos calculando la tangente de la recta. Como la velocidad es constante, debe estar presente en toda la gráfica y no solamente entre A y B. Analicemos eso. Tratemos de formar otro triángulo. Por ejemplo, este que es más grande, en donde tenemos 240 de altura y 4 de base. Y si calculamos la tangente, vamos a ver que con este triángulo grande de la misma gráfica vamos a obtener la misma velocidad, que es 60 km sobre hora. Podemos tomar dos puntos cualesquiera de la gráfica. Podemos tomar este y este, calculamos cuánto tenemos de cateto adyacente, cuánto tenemos de cateto opuesto, calculamos su tangente y nos va a salir también 60. También podemos tomar esto, 60 sobre 1, que es 60, que no son más que las cuentas que hicimos acá. Estas fracciones pueden corresponderse a la tangente de cualquier triángulo, porque acá tenemos kilómetros sobre hora, kilómetros sobre hora. Y siempre en la gráfica podemos hallar de que este es el valor del cateto opuesto y este del adyacente, opuesto y adyacente, y así sucesivamente. Por ejemplo, el 240 sobre 4 serán los valores de la tangente tomando este triángulo grande, 240 sobre 4. Vamos entonces pasando en limpio lo dicho hasta acá. Entonces, en el MRU tenemos dos gráficas. Una que es velocidad con tiempo y la otra que es distancia con tiempo. La primera es una función, vamos a hacer esto un poco más prolijo. Velocidad con tiempo. La primera es una función constante. Y si calculamos el área de la gráfica, estamos calculando la distancia. Si tengo una gráfica distancia con tiempo, tengo una recta en donde se puede ver que la distancia es directamente proporcional al tiempo y que si calculamos la tangente de cualquier ángulo que podamos formar, estamos hallando la velocidad del móvil. Además, recordemos de que distancia igual a velocidad por tiempo es una función lineal de proporción directa en donde la pendiente de la gráfica es el valor de la velocidad. Ahora sí podemos leer el inciso B y lo vamos a comprender. Con base en el gráfico,
con base en este gráfico, calcular la velocidad del auto. Como ya se dijo, la velocidad está dada por la pendiente de la gráfica de t, es decir, variación de la distancia sobre variación del tiempo. Variación de distancia sobre variación de tiempo. Al elegir dos puntos cualesquiera, en este caso los puntos A y B, de la figura 3.7, por ejemplo, los puntos A y B tenemos que la variación del tiempo es 3 menos 1, ya dijimos tiempo final menos tiempo inicial. 3 menos 1 para calcular esta base. Y la variación de la distancia, 180 menos 60, que es 120 kilómetros. Para calcular esta distancia ya dijimos que es posición final menos posición inicial. Entonces la variación de la distancia, la velocidad es la variación de la distancia sobre la variación del tiempo, sea 120 sobre 2 horas, que nos da 60 kilómetros sobre hora. Por los datos proporcionados, era fácil prever este resultado. El diagrama posición-tiempo. Ahora vamos a ver una situación que se aproxima un poco más a la realidad. Vamos a definir este eje como un eje de la posición. Hasta el momento consideramos de que el móvil siempre partía de cero. Pero en realidad, por ejemplo, en una carretera no debemos irnos siempre a cero para realizar recién nuestro viaje. Por ejemplo, tenemos el inicio de una carretera en la posición cero, pero tenemos una población que está en el kilómetro 20 y tenemos que ir a otra ciudad que está en el kilómetro 80, contando desde esta referencia. Si yo estoy en el pueblo que se encuentra en la posición 20, o en la ciudad que se encuentra en la posición 20, no me debo ir al inicio de la carretera para partir de ahí recién dirigirme a la ciudad que está en la posición 80. Directamente voy desde acá hasta acá. Y mi distancia recorrida no es 80, o mi variación de la posición. Ya dijimos que la posición se calcula, la variación de la posición, o el desplazamiento se calcula posición final menos posición inicial, que en este caso sería final 80 kilómetros e inicial 20. Entonces tengo un desplazamiento de 60 kilómetros al movernos desde 20 a 80. Tenemos una escala de 20 en 20. Entonces, si contamos de acá hasta acá tengo 20, 40, 60 kilómetros, porque voy de 20 en 20. Entonces, si lo hacemos con tanto, llegamos a que es 60 kilómetros el desplazamiento, pero ya lo habíamos calculado con la fórmula de posición final menos posición inicial y nos dio el mismo resultado. Bien, entonces vamos de la posición 20 a la posición 80. Y acá tenemos algo que es constante, porque vemos que tengo una recta horizontal paralela al eje del tiempo. Y acá el error frecuente es pensar de que tenemos MRU, porque anteriormente vimos una gráfica en donde la velocidad era constante y tenía esta forma. Pero esta gráfica tenía la velocidad en el eje de la Y, en el eje vertical. Mientras que en esta gráfica tenemos el tiempo, la distancia o la posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tiempo avanza, vemos que no lo podemos detener, entonces pasamos desde la hora 1 a la hora 3. ¿Y quién tiene el mismo valor siempre? Es la posición. Esto quiere decir de que el móvil está quieto, porque la distancia es siempre la misma, la misma, la misma. Y luego empezamos el viaje de regreso, pero no regresamos hasta el 20. Vemos de que regresamos hasta 0. Y como estamos regresando, no tenemos un desplazamiento de 80 kilómetros, sino de menos 80 kilómetros porque estamos regresando. Tenemos un desplazamiento negativo. Además, podemos anticipar que si calculamos la velocidad en el primer intervalo, esta velocidad será positiva ya que nos estamos alejando del cero, estamos de ida. Mientras que en el tercer intervalo, la velocidad será negativa. Entonces, para el primer intervalo tenemos velocidad positiva, para el segundo tenemos una velocidad igual a cero porque el móvil está quieto y en el tercer intervalo la velocidad debe ser negativa. Esto, sin hacer cálculos, ya lo podemos predecir, solamente observando la forma de la gráfica. Veamos entonces
¿Qué es lo que puede estar pasando? Vamos a suponer que tengo A, B y C. Entonces esto será A, B y C. Inicialmente estamos en B, nos vamos a C, nos quedamos allí quietos y luego volvemos hasta el punto A. Esta es la carretera. Estamos acá, recorremos 60 kilómetros hasta C. Nos quedamos quietos acá durante 2 horas, desde la hora 1 hasta la hora 3. Recordemos que esto es tiempo final menos tiempo inicial, 3 menos 1 es 2. Nos quedamos 2 horas en C y luego volvemos hasta A. Y ahí hacemos menos 80 kilómetros porque estamos de regreso. Si calculamos la pendiente de la recta, en el primer caso podríamos formar este triángulo, donde tenemos de cateto opuesto con respecto a este ángulo, siempre con respecto a este ángulo, tenemos 60 kilómetros y de cateto adyacente tenemos 1 hora. Entonces, la tangente del ángulo será 60 kilómetros sobre 1 hora, por lo tanto tenemos una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. En el segundo intervalo, hagamos el siguiente análisis. Veamos que acá el ángulo vale 0. Que tenemos de cateto adyacente 2 horas, pero no tengo nada de altura. Por lo tanto, mi cateto opuesto valdrá 0. Calculemos la pendiente. La tangente del ángulo sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto, como no hay altura, vale 0. 0 kilómetros. Mientras que el cateto adyacente vale 2 horas al ir de 1 a 3. Hago 0 dividido 2 y nos da 0 kilómetros sobre hora. Como dijimos, la velocidad es nula ya que el móvil está en reposo. Si aplicamos la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo y despejamos la velocidad, el tiempo debe pasar dividiendo y nos queda la velocidad igual a distancia sobre tiempo. La distancia recorrida, si yo estoy acá en 80 y sigo en 80, no cambié mi distancia y el valor de la distancia es 0. El tiempo, ya dijimos que es 2 horas al pasar de 1 a 3. Y tenemos otra vez la velocidad de 0 kilómetros sobre hora. Ahora, ¿por qué la distancia es igual a 0? ¿Por qué el desplazamiento es igual a 0? Dijimos que la variación de la distancia es distancia final menos distancia inicial. Inicial y final. Estamos hablando de esta variable, la variable posición. La posición final es 80. Y la posición inicial también es 80. 80 menos 80, 0. Tengo 0 de desplazamiento, porque si hago posición final menos posición inicial, tendría que ser 80 menos 80, y el resultado sería igual a 0. Finalmente, tenemos que analizar el tercer intervalo, que sería de 3 a 5. Y en este caso ya dijimos que vamos de regreso. Vamos a calcular entonces la variación de la posición. La posición inicial es 80. Sería posición final menos posición inicial. La posición final, perdón, es acá, o sea, en 0, menos la posición inicial, que sería 80. Inicial para este movimiento, ¿no? Olvidándonos de todo lo demás. Entonces hago 0 menos 80 menos 80 kilómetros. Tenemos un desplazamiento negativo porque vamos de regreso al pasar de este punto a este punto. Y el tiempo. La variación del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. O sea, 5 horas menos 3 horas. Tengo una variación de tiempo de 2 horas al pasar de 3 a 5. Entonces,
la tangente o la pendiente sería variación de la posición sobre la variación del tiempo. Ya dijimos que la variación de la posición era menos 80 kilómetros sobre la variación del tiempo, que son 2 horas, el cálculo que hicimos recién. Ahora, menos 80 sobre 2 es menos 40 kilómetros sobre hora. Y ya tenemos el valor de la velocidad que sabíamos que nos iba a dar negativa porque estamos regresando al punto de referencia o nos estamos dirigiendo hacia el punto de referencia. Una vez realizado este análisis va a ser fácil comprender la descripción de la gráfica. Entonces, vamos a la explicación. En algunos casos, además de interesar la distancia recorrida por un cuerpo, tal vez se desee también conocer su posición, es decir, en qué punto de su trayectoria se encuentra en determinado instante. Por ejemplo, cuando decimos que un móvil se encuentra en el kilómetro 80 después de cierto tiempo de estar en movimiento, estamos proporcionando la posición del automóvil en ese instante. Evidentemente, esto no significa que la distancia recorrida por él haya sido 80, pues no tuvo que haber partido necesariamente del kilómetro cero. Considere la figura 3.8, que es la que estuvimos analizando hasta el momento, donde D representa la posición del auto en relación a un punto de partida. Interpretando este diagrama podemos decir que en el instante t igual a 0, en el cual comenzamos a contar el tiempo, el auto se hallaba en la posición 20 kilómetros, ya estaba acá, no en 0. O sea, se encontraba en el kilómetro 20 de la carretera. Después de una hora de viaje, se encontraba en el kilómetro 80, habiendo recorrido por lo tanto una distancia de 60 kilómetros, del tiempo de igual a una hora al tiempo igual a 3 horas. Su posición permaneció invariable, es decir, el auto permaneció parado en el kilómetro 80. A partir del instante t igual a 3 horas, el valor de D empezó a disminuir, indicando que el auto estaba regresando y se aproximaba al inicio. Punto de partida en la carretera. Sería el inicio. En el instante t igual a 5 horas. A continuación podés realizar los ejercicios del libro que se corresponden con esta sección y luego lo corregimos.